Hola, ¿cómo están amigos de Ciudad Trendy? Yo soy María José y quiero invitarlos a que no se pierdan la entrevista a través de Ciudad Trendy. No se vayan. Hola amigos de Ciudad Trendy, el día de hoy estoy con María José, que nos va a platicar un montón de cosas acerca de cómo cuidarte, acerca de sus planes en este año 2018. Y María José, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de poder estar con todos ustedes y contenta de platicar contigo. No, digamos que 5 o 6 días a la semana me porto muy bien y 2 días o un día me doy mis gustitos y todo, pero siempre equilibrado, siempre pues haciendo ejercicio, ¿no? Teniendo energía, no solamente para las giras, sino para mi hija. Oye, pero te ves fantástica, la verdad es que Gracias. te ves muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de esas rutinas o a lo mejor esos tips que llevas en tu vida diaria para mantenerte bien y, como tú dices, reponerte día a día. Bueno, es importante escuchar al cuerpo, es lo que yo creo. Es importante que si no has dormido bien y estás muy cansado, o sea, trates de descansar lo más que puedas, ¿no? Para mí es un poquito difícil porque pues tengo una hija de 3 años y pues es muy demandante y tienes que estar con ella pues prácticamente todo el día, ¿no? Normalmente mis días son: me levanto, la arreglo para la escuela, desayuna, si es que desayuna, ¿no? Se va a la escuela y en ese en que ella está en la escuela yo hago ejercicio y voy al súper y hago las compras, pero realmente es un tiempo muy limitado, ¿no? Y ya acabo de hacer ejercicio, me baño y voy por ella. Y entonces, como es, pues obviamente va en preescolar, pues va poquitas horas a la escuela, sale temprano y entonces estás pues prácticamente toda la tarde con ella. Normalmente la llevo a sus clases, que le encantan, clases de piano, clases de ballet, ahorita va a entrar a clases de gimnasia. A ella le gusta estar activa, a ella le gusta hacer ejercicio, a ella le gusta estar con otros niños, ¿no? En la casa, pues claro que le gusta estar en su casa y eso, pero de repente se aburre, no tiene hermanos ni nada, entonces estar en contacto con otros niños para ella es como muy importante y para mí también, para que se canse y llegue a la casa y se duerma. Entonces, pues es lo que a mí me sirve, pero cuando tengo mucho trabajo no me da tiempo de hacer mucho ejercicio y cuando sí estoy muy cansada, sí trato de descansar, porque luego es cuando se te vienen estos bajones inmunológicos, ¿no? De tus defensas y no estar bien alimentada o no estar bien descansada al hacer ejercicio, te truenas, ¿no? Y te puede dar un buen gripón y entonces pues ya no tienes energía para tu hija, ya no tienes energía para trabajar, ya no tienes voz y sí, es un tema, o sea, digamos que yo sí veo a mi cuerpo como mi templo, ¿no? Y no como un templo, o sea, inmaculado así, pero sí lo veo como que es tu herramienta de trabajo, ¿no? Y tu herramienta de vida y pues entre más lo cuidemos, o sea, definitivamente la maquinaria se va haciendo vieja, ¿no? Sí, pues ya saben, hay que hacerle caso también. Hay que hacerle caso a lo que sientes y todo, pero sí, no dejen de hacer ejercicio. Y el 80%, yo creo que el 80% para tener una buena, un buen cuerpo o una buena energía es la alimentación. Y esta campaña también habla acerca de los buenos hábitos, de seguir todo eso. Cuéntanos un buen hábito que tú tienes y uno que a lo mejor en tu vida te costó mucho trabajo quitar. ¿Cuál sería? Pues mira, yo no fumo, o sea, de repente me echaba un cigarrito y así, pero desde que tuve, pero nunca fui de comprar cigarros y eso, para nada. Era más bien así como social o de repente en la fiesta, así, pero desde que me embaracé, pues ya para nada, no fumo nada. El humo me cae muy mal y entonces nunca fui de híjole, ahora cómo le hago para dejar el cigarro, no, porque nunca fumé mucho. Lo que más trabajo me costó dejar, de alguna manera, y no lo he dejado al 100%, son los lácteos. Amo los quesos, ¿no? Sí. Pero soy muy alérgica al polvo, a la contaminación y eso, y los lácteos causan mucha flema. Entonces, y muchos mocos y así, lo siento, pero es la verdad. Los mocos son terribles, ¿ok? Entonces, dejar los lácteos me ha ayudado muchísimo a la voz, muchísimo a la inflamación, y sí los como, pero por ejemplo, una vez a la semana, Claro. ¿no? Sí. Y eso sí, cuando me doy un atascón de quesos, sí me va mal, o sea, sí me va como en feria, o sea, sí siento cómo mi cuerpo
ya no, o sea, el daño que sí, ajá, lo resiente, ¿no? Entonces sí trato de comer tal vez, por ejemplo, sí como mucho queso de cabra. Eso sí lo consumo, o queso feta, sí lo consumo. Que es más noble, ¿no? Para tu cuerpo. Sí, porque no tiene esta lactosa de vaca así pesadísima, ¿no? Y si no, trato de comer quesos más ligeros, ¿no? O sea, el quesillo, el queso Oaxaca, ¿no? Sí, claro. O queso panela y así. Entonces cuando sí le entro sí un queso así madurón, cremosón, sí medio me va como en feria, pero ya sé que me va a ir así, ¿no? Entonces sí me doy mis gustos. No me gustaría que se terminara mi vida y que no hubiera comido un pan de chocolate, ¿no? Que es mi fascinación. O sea, los panes, el pan con mantequilla es mi máximo. Nos emociona mucho también platicar contigo porque nosotros te vemos como una de las mujeres fuertes, porque de hecho las canciones que tú haces han inspirado y que has tocado, han inspirado a muchas mujeres a quitar estigmas, a sentirse más libres. Cuéntanos un poquito acerca de esa importancia que tú le das a la mujer para sentirse así y pues que se inspiren con esas canciones. Pues es curioso porque cuando salí con Las que se ponen bien la falda, el primer sencillo de este último disco, fui muy criticada, ¿no? Y me tacharon de feminazi, y me tacharon de feminista, pero no en este feminismo pues el correcto, ¿no? O sea, de repente hay una malinformación, ¿no? Del significado feminista en el mundo y no tiene nada que ver con el feminismo, es este empoderamiento y esta igualdad de la mujer para poder hacer las labores o sea, en equidad y en igualdad con el hombre, ¿no? Por mucho tiempo y no hace muchos años, la mujer tenía que obedecer, ¿no? Y la mujer tenía un rol específico en la sociedad. Todavía lo hay, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, mucha educación, ¿no? Vemos inclusive, ¿no? a gente de la vida pública, políticos, todavía mencionando a la mujer como si fuera un objeto, ¿no? O como si fuera no sé, una parte de su vida para servirle al hombre, ¿no? Y en realidad el ser humano se tiene que servir a sus... O sea, yo le sirvo a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, pero porque yo quiero, ¿no? Sí. Por amor a la comunidad, no porque tiene que ser así. Y por sentirnos libres, ¿no? Pues es que los seres humanos somos libres. O sea, nacemos y somos un ser independiente, ¿no? Nosotros nos ponemos las cadenas o nos dejamos poner las cadenas, ¿no? Entonces nosotros somos libres, hay mujeres increíbles en el mundo. ¿Tienes alguna que te haya inspirado en tu vida? Hay muchas, desde la misma Sor Juana Inés de la Cruz, desde muchas mandatarias, Frida Kahlo, te puedo mencionar ahorita inclusive muchas mujeres que están al frente de noticieros y de espacios con un micrófono que bueno, me encanta, la misma de la Micha, la misma Yuriria Sierra, Ana Francisca Vega. Y pues ya para finalizar, hablar un poquito acerca de lo que viene para este 2018, acabas de hacer un tema con Alicia Villarreal y pues bueno, mucho trabajo, todavía sigues con el tour, entonces cuéntanos un poquito. Pues vamos a seguir con la gira Lo que te mereces, vamos a estar todavía recorriendo parte de la República Mexicana, obviamente ahora con un sencillo compartido en el radio con Alicia Villarreal, que es Sentimientos, que acaba de salir, y pues muy contenta de poder estar en el radio, ¿no? Con este sencillo, con un sencillo que es muy conocido de ella, ¿no? Y que me haya llamado para formar parte de su discografía y de este sencillo. Y a seguirle dando y a ver, yo creo que para el principios del segundo semestre estaremos teniendo un disco nuevo. Buenísimo. Sí. María José, pues muchísimas gracias por la entrevista, gracias por compartirnos tantos datos. Gracias. Y pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias.